A continuación estudiaremos dos ejemplos referentes a la aplicación de la ecuación de estado o ley de los gases ideales. El primer ejemplo dice lo siguiente: en un recipiente se tienen 20 litros de un gas ideal a 45 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Si el gas se expande hasta ocupar un volumen de 30 litros y la presión se reduce hasta 0,7 atmósferas, ¿cuál será la temperatura final del sistema? Para resolver entonces el presente ejemplo sobre la aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales, primero identifiquemos las variables que se presentan en el enunciado del ejercicio. Tenemos que nos indican un volumen inicial del gas de 20 litros, ya que se encuentra ocupando el recipiente que lo contiene. Nos indican además la temperatura inicial, 45 grados centígrados, y la presión inicial de 1 atmósfera. Por tanto, escribimos que antes de la expansión, el volumen inicial del gas va a ser igual a 20 litros. La presión inicial tenemos que es de 1 atmósfera. La temperatura inicial tenemos que es de 45 grados centígrados, por tanto, debemos pasar esa temperatura a un valor absoluto, ya que estamos trabajando con gases. Y a ese valor le sumamos el valor de 273,15, lo que nos da una temperatura inicial en escala absoluta igual a 318,15 Kelvin. Después de expandirse, tenemos que el gas se encuentra a las siguientes condiciones: que el gas ocupa un volumen de 30 litros y la presión se reduce hasta 0,7 atmósferas. Nos solicitan determinar la temperatura final del sistema. Por tanto, escribimos como V sub F el volumen final de 30,0 litros, la presión final P sub F igual a 0,7 atmósferas, y como incógnita tenemos la temperatura final que va a tener el gas. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio considerando que la masa va a permanecer constante. Al suponer que la masa permanece constante, el número de moles también permanece constante. El número de moles N antes de la expansión, denotado como N sub I, va a ser igual al número de moles finales luego de la expansión del gas, igual a un valor constante. Resulta que podemos aplicar la ecuación de estado de los gases ideales tanto para la situación antes de la expansión como después de la expansión. Antes de expandirse el gas, escribimos entonces la ecuación de estado de los gases ideales como P sub I por V sub I, es decir, presión inicial por volumen inicial, igual al número de moles inicial por la constante de los gases R por la temperatura inicial. Y después de expandirse el gas, vamos a escribir la ecuación de estado como presión final P sub F por volumen final V sub F igual al número de moles final N sub F por R por temperatura final. Recordemos que R es la constante de los gases ideales. Para el presente caso, observando las unidades en que tenemos la presión, la temperatura y el volumen, vamos a considerar que el valor de la constante de los gases a emplear es de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Vamos a denotar las ecuaciones obtenidas como la número 1, aquella que corresponde antes de la expansión del gas, y la número 2 como aquella que corresponde a la situación después de expandirse el gas. De la ecuación 1 vamos a despejar la constante de los gases R y obtenemos entonces la siguiente expresión, que R va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre las moles iniciales por la temperatura inicial. Y de la ecuación número 2 vamos a despejar también dicha constante de los gases y tenemos entonces que R va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre las moles finales por la temperatura final. Denotamos la ecuación obtenida a partir de la ecuación 1 como la número 3 y la que se obtiene a partir de la ecuación número 2 como la número 4. Ahora bien, como la constante de los gases es la misma en las expresiones 3 y 4, vamos a igualar dichas expresiones y obtenemos la siguiente ecuación,
que nos dice que el producto de la presión inicial por el volumen inicial sobre el número de moles iniciales por la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre el número de moles finales por la temperatura final. Como las moles iniciales son iguales a las moles finales, cancelamos dichas variables y obtenemos la siguiente expresión. Luego de pasar la temperatura final que se encuentra dividiendo al lado derecho, al lado izquierdo a multiplicar, lo mismo la temperatura inicial que se encuentra al lado izquierdo de la expresión, dividiendo la pasamos a multiplicar al lado derecho y obtenemos que la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final va a ser igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial. De esta expresión finalmente obtenida vamos a despejar la variable de interés, que es la temperatura final del gas. Y tenemos que la temperatura final del gas va a ser igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial sobre la presión inicial por el volumen inicial. Y en esta ecuación que hemos obtenido vamos a reemplazar los valores dados, es decir, 0.7 atmósferas por el volumen final de 30 litros por la temperatura inicial de 318,15 Kelvin. Todo esto sobre la presión inicial, que es de 1 atmósfera, por el volumen inicial, que es de 20,0 litros. Cancelamos las unidades de presión, atmósferas con atmósferas, y las de volumen, litros con litros, y obtenemos una temperatura final de su F igual a 334,06 Kelvin. Hemos resuelto entonces el primer ejemplo referente a la aplicación de la ecuación de estado para gases ideales. Vamos ahora a resolver el segundo ejemplo que hemos propuesto. El segundo ejemplo sobre la aplicación de la ecuación de estado o ley de los gases ideales es el siguiente. Un gas ocupa un volumen de 4,0 litros en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará esa misma cantidad de gas a 3 atmósferas y 70 grados centígrados? Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Identifiquemos las variables que nos indican en el enunciado. Tenemos que inicialmente el volumen que ocupa el gas es de 4,0 litros y se encuentra en condiciones normales. Recordemos que cuando un gas se encuentra en condiciones normales es porque su presión, en este caso la presión inicial, va a ser igual a 1 atmósfera y su temperatura, en este caso la temperatura inicial, va a ser de 0 grados centígrados, igual a su vez a 273,15 Kelvin. Esos son los valores de las condiciones normales para un gas. Nos preguntan entonces el volumen que ocupará dicho gas para la misma cantidad de gas a una presión de 3 atmósferas y 70 grados centígrados. Escribimos entonces como condiciones finales el volumen final V sub F, que es desconocido y debemos hallarlo en litros, la presión final, que es entonces de 3 atmósferas, la temperatura final, que es entonces de 70 grados centígrados, en escala absoluta va a tener el valor de 70 más 273,15 igual a 343,15 Kelvin. Recordemos que cuando trabajamos con gases debemos trabajar con temperatura absoluta. Nos indican que la cantidad de gas, es decir, la masa, es constante. Como la masa del gas es constante, entonces las moles iniciales van a ser igual a la cantidad de moles finales igual a un valor constante. Es decir, las moles van a permanecer constantes. Observemos que debido a las consideraciones presentes podemos aplicar la ecuación que deducimos para el ejemplo número 1 anteriormente resuelto y podemos emplear la siguiente expresión obtenida a partir de la ecuación estado, que el producto entre la presión inicial y el volumen inicial del gas sobre la temperatura inicial va a ser igual al producto entre la presión final por el volumen final sobre la temperatura final, y que de esta expresión podemos obtener la siguiente: presión inicial por volumen inicial por temperatura final va a ser igual a
presión final por volumen final por temperatura inicial. Nos solicitan hallar el volumen final que ocupa el gas, por tanto despejamos V sub F de esta ecuación y tenemos que va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final sobre la presión final por la temperatura inicial. Y en esta ecuación que hemos obtenido, que denotaremos con un asterisco, vamos a reemplazar los valores que nos dan en el enunciado del ejercicio. Tenemos entonces que el volumen final va a ser igual a la presión inicial, que es de 1 atmósfera, por el volumen inicial, que es de 4,0 litros, por la temperatura final, que obtuvimos, que es de 343,15 Kelvin. Todo esto sobre el producto entre la presión final, que es de 3 atmósferas, por la temperatura inicial, que es de 273,15 Kelvin. En esta expresión cancelamos las unidades de atmósferas y de Kelvin y observemos que nos quedan las unidades de litros. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que el volumen final va a ser igual a 1,675 litros, aproximadamente 1,7 litros. Y como el volumen final es menor al volumen inicial, decimos que el gas se ha comprimido. Como se observa, al aumentar la presión, el volumen ha disminuido, pero no de forma proporcional como predice la ley de Boyle, ya que esto se debe a la variación de la temperatura. Hemos resuelto entonces dos ejemplos referentes a la aplicación de la ecuación de estado o ley de los gases ideales.